Yo voy a hablar de las raíces de la política internacional del Papa, un poco como los fundamentos de esa manera de hacer política del Papa Francisco. Cuando hablamos de las raíces de la política internacional del Papa Francisco, tenemos que aclarar algunos conceptos si queremos evitar simplificaciones equívocas o complicaciones innecesarias. Es verdad que si pretendemos organizar el mapamundi político del Papa, puede ser muy útil conocer las raíces de su pensamiento. En el trasfondo podríamos encontrar muchos pensadores, filósofos como Rodolfo Kusch, como Alberto Mettol-Ferré, o en Europa como Romano Guardini, Eric Shibara, algunos teólogos como Rafael Tello, Lucio Gera, o el mismo maestro, como lo llamaban los jesuitas en Argentina, el padre Miguel Ángel Fiorito, algunos sociólogos como Miguel de Certeau, políticos como Giuseppe Mazzini, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, y también literatos como Dostoyevsky, Leopoldo Marechal, José Hernández y su Martín Fierro. Todos ellos han influido profundamente en el pensamiento del Papa Francisco. No me propongo aquí hablar de esos autores. Seguir este camino sería darles un conocimiento erudito, y en este momento yo quiero proponer 4 claves para entender el pensamiento del Papa. Esto sí nos puede ayudar. Quiero señalar en primer lugar un hecho. Si nosotros miramos la agenda del Papa, vemos que hay eventos que se anuncian con mucho tiempo, también preparados, pensados, y de repente encontramos cosas que se anuncian a corto plazo. El Papa se va o se fue ya, tan rápido que el Papa se fue, hizo tal cosa sin haberlo anunciado previamente. Esto ya nos deja ver un modo muy particular de hacer política. Yo voy a llamar la atención sobre 4 características de la política del Papa Francisco. En primer lugar, su carácter querigmático, ya lo explicaré. Segundo, su orientación a la unidad. Tercero, su origen en el discernimiento. Y cuarto, la centralidad del amor como forma más elevada de la política. Debemos notar entonces, en primer lugar, que la política del Papa es querigmática. Esto significa que su contenido no es ideológico, esto es fundamental. El Papa no hace ideología o no se mueve con un pensamiento ideológico, sino que su mensaje es anuncio del Evangelio. Esto es Cristo. Es el mensaje de Cristo. Y este mensaje se hace política. ¿En qué sentido podemos afirmar esto? Lo que necesitamos explicarnos es qué entiende el Papa Francisco por política. El concepto de política del Papa se distingue de la visión de la política tal y como podemos verla a lo largo de la historia. Sabemos que para los griegos, que inventaron el término política, la política es el arte que permite la construcción de la polis, es decir, la construcción de la ciudad vista como un todo. Y para esto, la política ofrece un orden en sus relaciones internas, en una política interna, y al mismo tiempo seguridad en sus relaciones externas, en una política externa. Pero la visión que la actualidad tiene de política se distingue de este concepto primero y antiguo. Hoy en día se entiende política como el arte de lo posible, y esto significa que se ha convertido en un arte de las partes, un arte de la parcialidad, ya se trate de una persona, de un partido o de un Estado. Política es actualmente el arte del que se sirven las parcialidades tratando de imponer sus propios intereses. ¿De qué manera se distingue el Papa de estas dos visiones de la política?
Si nosotros vamos a leer un artículo que escribió en el año 87 Jorge Bergoglio, decía que un hecho determinado tiene significación política, es decir, es auténticamente político, cuando trae un mensaje, un significado actual para el pueblo de Dios. El mensaje político del Papa es entonces querigmático y no ideológico. Por eso es válido para todo el pueblo de Dios y no